sea, yo no sé hasta dónde termina Atlas Intel y dónde empieza semana. Claro. Muy buena pregunta. Más allá, y eso pues también lo quiero comentar con ustedes, más allá del resultado, si le gusta o no le gusta, según el sector político que favorezca lo que pasó este fin de semana con Atlas Intel. Y es que es muy grave, para mí, muy grave que pues se haya pues cometido, digamos, como esta imprecisión, si se puede decir así, en la publicación de los resultados, que además sea el director del medio, de la revista Semana, el que pues termina haciendo el cálculo, sí. Y que además, como ya lo mencionábamos, pues la encuesta no haya tenido en cuenta la consulta de las soluciones, en donde está la candidata Claudia López y en donde está el candidato Leonardo Huertas, porque pues esa consulta existe y por esa consulta se va a votar también este domingo 8 de marzo. Ahí de pronto sí ya tenemos los pantallazos de la columna de Daniel Coronel, no la vamos a leer completa, más bien les recomendamos a ustedes que si quieren leerla vayan al portal de los Danieles y pues puedan entender un poco de qué se trata todo esto. Se llama Encuestas Amañadas, o la encuesta amañada mejor, y es la que publica este fin de semana la revista Semana, en donde además Julián preguntan por la encuesta del Frente Amplio, diciendo que es una encuesta convocada por el gobierno, Mariana, y el mismo Daniel recuerda pues que el presidente ha dicho que el gobierno no está convocando, ni apoyando, ni respaldando esta consulta. Y que no la van a votar, además. Que incluso él incluso está invitando a no votarla porque no está Iván Cepeda, que es el candidato de él. Petro ha dicho que no va a votar la consulta de este domingo, así como, por ejemplo, los líderes del pacto histórico y gran parte pues del pacto ha salido a decir que no van a votar esta encuesta, que no la respaldan, que no la apoyan. Entonces yo sí creo que esta es una clara muestra de cómo preguntar acertadamente es muy importante para los resultados. O sea, creo que los sesgos sí son un daño que se le hacen a las encuestas porque sí moldean las respuestas. Es decir, los cuestionamientos de Daniel Coronel a mí me parecen muy válidos porque pones dos opciones de respuesta que claramente van a moldear una así como la que responden los encuestadores, exactamente, los encuestados, perdón, porque claro, puede que haya personas que van a votar por la encuesta del Frente por la Vida, pero no respalden al gobierno, ¿no? Entonces, si yo voy a votar el Frente por la Vida, pero me están diciendo que es una consulta convocada por el gobierno, pues ahí sí, digamos que creo que hay unos sesgos que moldean el resultado y por eso es problemático. O sea, la revista Semana... Vemos una disputa con Atlas desde el Centro Democrático, vemos dos resultados desfasados, vemos estas denuncias que hacen el Coronel, ¿sesgada? Pues vea que eso nos da pie para el tema que vamos a tener en unos minutos aquí también en nuestro de frente de hoy, Julián, y que justamente tiene que ver con eso que ha pedido el candidato Iván Cepeda en una entrevista con Cecilia Orozco este fin de semana también, en donde él dice los medios deberían confesar su afinidad política. De eso vamos a hablar aunque en un ratito. Yo creo que Semana ya la confesó hace rato, ¿no? No, porque al contrario, lo hacen como callados o de pronto fingiendo una independencia que no existe o una imparcialidad que no existe. Entonces por eso dice el candidato y otros más deberían confesarlo, pero bueno, eso aplica para todos los lados. Ya de eso vamos a hablar en un rato también con dos expertos, pero preguntemos a ver en nuestro máster si ya está la profesora Hanwen. De hecho, Semana respondió este fin de semana a uno de esos cuestionamientos de parte de Claudia López y contestó de una forma que a mí me pareció bastante particular para ser un medio de comunicación, y es la encuesta le aclara a Claudia López que la encuesta de Atlas para Semana en su intención de voto a la consulta de las soluciones no pasaría de 720,000 votos. Y le dice, según la encuesta que usted aplaude, obtendría 2,5 millones de votos. El próximo 8 de marzo, el país conocerá cuáles son las encuestadoras que aciertan. Ni llamadas con Daniel Coronel a las 8 de la mañana, ni campañas de desprestigio cambiarán el rumbo de los resultados. Informaremos siempre con veracidad
capacidad y no nos dejaremos amedrentar ni por políticos ni por nadie. Esa fue la respuesta de Revista Semana a Como Claudia tal. López. Ni siquiera Ajá. el nombre personal de su A director. nombre ni nada. personal, no. Y tenemos también la respuesta que dio Atlas, porque es que Atlas es el directamente involucrado y señalado, digamos, de estos presuntos o de estas presuntas irregularidades. No sé si podemos poner esos trinos, esos pantallazos de la respuesta de Atlas. Primero, pues el CEO, ya lo decíamos, le contesta a Daniel Coronel en un trino, en donde pues le asegura que el resultado o el cuestionario que ellos enviaron a la revista Semana pues es el que sí incluyó la pregunta de votar por la consulta de Claudia López, la consulta de las soluciones de Claudia López y de Leonardo Huertas, y pues también dice o explica por qué pusieron que la consulta del Frente Amplio es convocada por el gobierno. Entonces dice Andrei Román, esa pregunta fue extraída de una encuesta anterior de Atlas Intel, antes de la invalidación de la candidatura de Iván Cepeda y del anuncio de la consulta de las soluciones. Daniel Coronel se puso en contacto conmigo y respondí todas sus preguntas. Le pido amablemente que rectifique la información incorrecta que publicó respecto a esa encuesta. Por supuesto, Daniel Coronel dice que no tiene nada que rectificar porque es que hay dos documentos diferentes, un PDF que salió primero en donde no estaba la pregunta y después otro documento en donde sí está la pregunta por la consulta de Claudia López. Es bastante curioso este caso del que vamos a hablar. Entonces ya mismo, ahora sí, con la profesora Hanwen Shang. ¿Estoy pronunciando bien su nombre, profesora? Sí, perfecto. Muchas Por favor, gracias. pone su micrófono. Eso, perfecto. Ya, me decía, ¿estoy pronunciando bien el nombre? Sí, perfecto. Listo, profesora Hanwen, usted es profesora en ciencia y estadística. ¿Qué mejor que usted para poder explicarnos lo que está pasando o lo que pasó con esta encuesta de Atlas, que es un poco enredado, es un poco técnico, pero queremos hacer lo más claro que se pueda esta pedagogía para que la gente entienda qué fue lo que pasó y por qué es grave. Incluso usted publicó un texto ayer a través de su cuenta de X en donde pues dice que Atlas peló el cobre. ¿Por qué? Aprendí ese dicho especialmente para ese artículo que escribí. Me encanta. Ok, bueno, pues hay varias cuestiones en el tema de Atlas, ¿no? O sea, ese tema de que hay dos PTFs distintas, ¿no? Yo bajé el que está en la página de Revista Semana y efectivamente no está la pregunta a la consulta de las soluciones. Entonces ahí pues no sé, o sea, sí, puede ser un error humano, se equivocó subiendo documento, pero pues uno entiende, o sea, pues la empresa Atlas Inte debe entender pues que cada vez que sale una encuesta, pues todo el país está pendiente y pues cualquier error no se puede cometer errores así, ¿no? Eso, bueno, pero eso no tiene que ver con estadística, ahora sí voy con lo mío, pues. Pues el tema de la cifra de 1,8% que aparece en la portada de la revista Semana, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué pasa? O sea, ustedes vieron la respuesta que dio el CEO de Atlas Intel a esa pregunta que le hizo Daniel Coronel, ¿no? Que de dónde salió ese 1,8%. Sí, ¿no? sí. Y entonces, y responde que eso se obtiene dividiendo 118, que es el número de personas que dice que va a votar por la consulta de las soluciones. Entonces, 118 dividió 6,468, número total de encuestados. Sí. Y eso da 1,8%. Eso lo respondió él en el comunicado de Atlas Intel, ¿cierto? Y después en la columna de Daniel Coronel, dice que eso lo calculó el director de la revista. ¿Sí? Bueno, entonces esa cifra está mal calculada. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, si tú haces el cálculo 118 dividido 6,468, sí, eso da 1,8%. Pero esas son cifras, ese porcentaje es lo que se observó en la muestra, los que contestaron la encuesta. Para que los resultados de una encuesta, bueno, de un estudio de esa naturaleza, pueda generalizarse a toda la población,
esos resultados hay que extrapolarlo, ¿sí? O sea, porque los resultados deberían representar la opinión de todo el universo, o sea, todo el electorado de Colombia, que somos 41 millones, ¿no es cierto? Pero entonces para poder hacer esa extrapolación y salirse ya de los 6.000 encuestas y hablar como una voz de todos los colombianos, hay que aplicar algo que se llama los factores de expansión, que te dice, así en términos sencillos, que te dice, pues Paula, que tú que fuiste seleccionada en la encuesta, tu opinión representa a cuántas personas más, ¿cierto? Porque los 6.400 encuestadas tienen que representar a 41 millones, pues a cada uno de los encuestados le toca representar un pedacito del país. No Claro. sé, siguen hasta ahí, sí. Sí. Entonces, ese concepto de cuántas personas representa cada encuestado, ese es el factor de expansión. Entonces, cuando aplicas los factores de expansión, puede suceder que la cifra, ese 1,8%, o sea, la cifra de la muestra sí sea igual al valor de estimación de toda la población. Puede suceder, pero en el caso de la muestra de Atlas Intel no sucede. Pero eso ya es un poco técnico, porque ellos aplican un estratificado por región y dentro unos procesos de distintas etapas para llegar a las personas. Profesora, eso es algo muy interesante porque yo aquí estaba revisando pues las muestras de las diferentes encuestas publicadas, también la ficha técnica, y la de Atlas Intel de las últimas 5 publicadas es la más grande. Aquí tengo el dato de, no sé, usted decía 6.000, pero aquí yo tengo 1.298, del Centro Nacional de Consultoría 3.684, y las otras también van por los 3.800, casi llegando a los 4.000. Y mucha gente, igual que nosotros hemos planteado como, pues yo no conozco a nadie que hayan encuestado, realmente siempre hacen encuestas, pero uno no sabe a quién le están preguntando, y la pregunta también es si a mayor cantidad de personas sea la muestra, pues da más fiabilidad de que sí represente lo que usted decía, la elección o cómo está viendo el panorama político, en este caso los colombianos. Sí, claro, o sea, en principio, entre más grande sea la muestra, el margen de error tiende a disminuir, y eso es bueno, ¿cierto? Pero no es el único factor que incide sobre la calidad de los resultados, porque la muestra tiene que estar bien seleccionada, la recolección de los datos en trabajo de campo tiene que llevarse a cabo de una forma que no induce ningún tipo de sesgo, igual el posterior procesamiento de la información que se recolectó, todos esos factores tienen que estar bien hechos para que uno diga que los resultados finales están bien. Si la muestra está grande, está bien, pero no quiere decir automáticamente que ya los resultados son confiables. Y precisamente en esa parte de procesamiento de datos es que surgió ese tema de que esa cifra del 1,8% de la portada de Revista Semana. Profesora Hanwen, usted también en sus redes sociales hablaba o hacía una crítica a cómo se establecían estas encuestas y la diferencia entre llamarla una encuesta y un sondeo. No sé si nos podría explicar un poco, de igual en términos sencillos para la audiencia, cuál es la diferencia entre estas dos categorías, entre una encuesta y un sondeo, y cuál es la diferencia también que uno debe tener a la hora de leer una encuesta o un sondeo, ¿sí? ¿Cómo se pueden percibir las diferencias? Bueno, pues un sondeo, o sea, la diferencia entre una encuesta y un sondeo radica en la representatividad, ¿sí? Entonces, una encuesta, en teoría, debería representar a todo el universo, ¿sí? O sea, los 40 millones del electorado de Colombia. Mientras que un sondeo, simplemente las conclusiones no se puede generalizar a todo el universo, sino que se limitan a los 2.000, 3.000, 4.000 personas que respondieron la encuesta. Así que, pues los resultados de una encuesta tienen muchísimo más alcance porque representa a todos los colombianos, que es lo que al fin y al cabo uno quiere conocer, ¿no? Mientras que sondeo es mucho más limitado. Eso.
por ese lado. Es decir que, según lo que usted nos venía explicando, digamos que sacar estos cálculos así sin tener en cuenta qué representaba cada una de las respuestas de estos encuestados, estaríamos ante un sondeo y no una encuesta. Pues ese resultado de 1,8% la calculó como si fuera un sondeo. Pero tenga en cuenta igual, o sea, ahí yo creo que hay una cuestión, porque en el documento final de la encuesta no está esa cifra 1,8%, ¿sí? Lector de la revista. Solo en la portada de revista, o sea, de hecho, si no hubiera publicado esa portada de revista o si el CEO de Atlas Inter no le hubiera contestado esa pregunta a Tania Coronet de la forma como lo hizo, pues no, yo no me hubiera dado cuenta que no usan los factores de expansión. O sea, es como una sospecha que yo siempre tenía, pero nunca he tenido forma de comprobar, porque yo no tengo información confidencial o información adicional para analizar esos detalles de las encuestas. Pero sí, siempre he tenido esa sospecha y pues ahora con la respuesta del CEO y la portada de semana, pues confirmó esa mala práctica. Pero el hecho de que no usen aquí, como para redondear la pregunta que hace Mariana, o para completar mejor, el hecho de que no usen los factores de expansión significa que nunca lo de Atlas ha sido encuestas, solo sondeos, o simplemente que no sabe, que no queda entonces uno pues con la capacidad de decir cómo sacan el resultado pues en todos los... No puedo generalizar que es que nunca usaron factor de expansión en los estudios previos. No se puede saber, ¿sí? Eso, ¿quién lo puede saber? La Comisión de Vigilancia de Encuestas de CNE, que de hecho la semana pasada publicaron la resolución 1197 que reglamenta la ley de encuestas. Sí. Profesora, y sobre esa ley, ¿usted cree que sí ha contribuido a que se hagan unas mejores encuestas, unos mejores sondeos? ¿O como usted ha visto esta ley que fue el 23 de julio de 2025? Bueno, yo en primer lugar puedo quejarme de algo. Claro. Eso es de frente. Sí. O sea, la ley que fue votado, que fue iniciativa de distintos congresistas de diferentes corrientes políticas y que se pasó por todo el procedimiento en el Congreso y tuvo la votación de los congresistas y la aprobaron, yo creo que merece respeto de parte de la ciudadanía, y a mí pues yo me quejo contra la palabra que utilizan muchas personas llamándola ley mordaza. No es la ley mordaza, es la ley 2494 y es la ley que reglamenta las encuestas electorales. Es como el respeto como la ciudadanía que debemos tener hacia las autoridades, me parece. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no podemos afirmar que gracias a la nueva ley de encuestas, ahora los resultados de las encuestas sí son confiables. Eso no lo puedo, yo al menos no lo puedo afirmar. Eso lo tiene que decir el CNE con su comisión, que se formó precisamente gracias a esta ley y está conformado por expertos de estadística en áreas de muestreo con experiencia en el tema. Ellos son los que reglamentan, creo que ya están revisando las distintas encuestas y los que emitirá un concepto técnico a los magistrados del CNE. Y pues ahí sí ojalá la ciudadanía lo podemos llegar a saber qué opinión tiene la comisión de cada uno de las encuestas. Pero sí hago una observación de que, por ejemplo, hace 2 años, año y medio, cuando empecé yo a mirar esas encuestas, las fichas técnicas eran terribles. O sea, tenía unos errores que uno dice, pero de verdad, ¿quién escribió eso? Eso no es coherente. Y es algo importante cómo seleccionar la muestra, eso es importante, tiene que quedar bien escrita. Ahora, yo reviso las fichas técnicas, por ejemplo, de CNC, de IMAMER, están muchísimo mejores. ¿Sí? Entonces yo creo que, y además la muestra ahora es más grande. Es que uno antes veía encuestas de 1.200 encuestas y supuestamente representa a todo el país, ¿no?
Entonces yo creo que la ley de encuestas sí contribuyó a que ahora las encuestas tengan una ficha técnica más rigurosa, sin errores, bueno, sin errores grandes, pero todavía falta que la comisión revise más información detalle como los microdatos, los factores de expansión que ahora las encuestadoras tienen que entregar al CNE. Pues ellos revisarán eso y nos dirán si son válidos los resultados o no. Sí. Julián, ¿usted tenía otra pregunta? No, era sobre esta ley porque sí me parece que pues fue un antes y un después de esa ley, ¿no? Las Sí. encuestas aquí en Colombia. Y sobre todo, como decía ella, como la nombraron ley Mordaza. Sí. Es importante. Pero yo quiero preguntarle, profesora Hanwen, si usted ya hizo el ejercicio teniendo en cuenta pues la ficha técnica, si es que encontró los datos en la ficha técnica de esta encuesta de Atlas, pues si se tienen en cuenta los factores de expansión que usted menciona, pues cuánto hubiera sido el resultado para la consulta de las soluciones, la de Claudia López y Leonardo Huertas. ¿Cuál es el resultado pues real? Si está o hay forma de medir esos factores de expansión que usted nos ha comentado. No, yo no puedo saber cuál es el cálculo correcto porque precisamente yo no tengo acceso ni a los microdatos ni a los factores de expansión, porque de ahí es que se calcula la cifra final. Ya. Sí, y esto que ellos mencionan en esa respuesta que también le entregaron a Daniel Coronel, y es que no incluyen la pregunta o el número de votantes por la consulta de las soluciones porque estaba por debajo del margen de error. ¿Eso qué tan cierto es? Eso es muy probablemente sí sea así, porque la ley exige que los resultados de preguntas a nivel nacional tengan un margen de error de máximo 3%. Y una encuesta, o sea, 118 opiniones de personas que sí van a votar por la consulta de las soluciones es una muestra muy pequeña. Entre más pequeño sea la muestra, tiende a ser más grande el margen de error. Entonces, esa explicación me parece varía. Y es que, pues según lo que calculó Yesid Lancheros, el director de semana, pues fue 1,8%. Y aquí le quiero entonces preguntar también, usted como experta en estadística, doctora en ciencia, ¿qué opina de que pues termine haciendo un cálculo el director de un medio y no un experto o pues la persona que está liderando esta encuesta, los mismos de Atlas, que incluso ellos pues no lo ponen por el tema del margen de error, pero en cambio sí lo decidió poner el director del medio? ¿Usted qué opina sobre eso? Pues no, me parece falta de respeto hacia una ciencia que no es es como uno meterse a operar un paciente. O sea, no puede uno hacer eso. O yo ponerme a construir un puente, no, pues no. Pero mira que eso no, o sea, uno no le puede echar toda la culpa al señor Yesid, ¿no? Porque es que igual en la respuesta que dio la André Román, explícate dónde salió 1,8%. O sea, él también está, o sea, o la prueba o fue el que le dijo a Yesid, o sea, yo no sé hasta dónde termina Atlas Intel y dónde empieza Semana. Claro. Muy buena pregunta. Profesora Hong, yo quería preguntarle por algo un poco más pragmático para la ciudadanía, y es cómo la ciudadanía puede utilizar o sí, como acercarse a estas encuestas. Se lo pregunto porque nuestro entrevistado anterior, César Caballero, dijo como las encuestas no predicen el futuro. Entonces, ¿cómo podemos utilizar estas encuestas a unos cuantos días de las elecciones, teniendo en cuenta pues todas también esta incertidumbre o estos cuestionamientos sobre la credibilidad incluso que puede estar fallando en estos resultados? Pues sí, yo creo que mi opinión es un poco como extrema. O sea, concuerdo que sí, que las encuestas no predicen el futuro, pero pues tampoco puede dar resultados demasiado distintos, al menos que en la última semana de verdad ocurra algo como extraordinario y cambie todo el panorama electoral, ¿no? O sea, no predice, pero tampoco pues debería alejarse tanto, ¿no?
que para qué sirven las encuestas. Pues yo creo que las encuestas sirven para que tengamos de qué tema hablar. Yo creo que de pronto por eso tanta queja de parte de los periodistas cuando salió la ley de encuestas, cuando no se podía hacer encuestas. Claro, porque pues eso da rating, eso da temas de discusión, da muchos programas, etcétera, y pues de repente, ay, no tenemos encuesta en este momento. Pero digamos, yo como ciudadana, yo no voy a votar por lo que digan las encuestas. Y pues yo invito que ustedes, que la persona que nos escucha, pues tampoco lo haga. Claro. Bueno, pues ahí está la opinión de la profesora Han-Wen Chang. Gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en De Frente. Muy importante pues poder analizar, aunque sabemos que es un tema muy técnico, pero poder analizar qué fue lo que pasó, porque de ahí entonces ustedes concluyen si pues hubo manipulación o si fue una encuesta amañada como lo denunció Daniel Coronel, o pues si les parece que es un comportamiento completamente normal por parte de una encuestadora como Atlas Intel frente pues a esta pregunta o este resultado que nos publica o que publica la revista Semana. Muchas gracias, profesora Han-Wen. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy chévere sus programas. Ay, gracias. Que vuelva, por favor, aquí en De Frente, ¿no? Y así tan sincera. Han-Wen Chang. La verdad es que no se pone con vainas, ¿no? Claro, es que toca hablar de frente, sí. Julián. Y además explicarle a la gente, porque ya lo decimos, esto es un tema muy técnico que seguramente no todos entendemos, pero pues también para que pues podamos saber si nos están moldeando nuestra opinión con estas encuestas, que pues en muchos casos puede que sí pase, no estamos diciendo que este sea el caso, pero puede que sí pase, pero también para entender para qué sirven estas encuestas. Ya escuchábamos la opinión de César Caballero y la opinión de la profesora Han-Wen. Ahí son dos puntos de vista diferentes, pero también importantes ambos, ¿no? Sí, digamos, ahí me parece importante lo que tú acabas de decir, de que si nos están moldeando o intentan moldear al menos nuestra decisión, ¿no? Sí. Porque realmente, como ellos dicen, hay muchas personas que por más de que su candidato esté por allá en la quinta porra en las encuestas, van a votar por ese candidato, pero en verdad hay gente que sí dice, uy, estratégicamente, entonces metámosle las moneditas a este para que no dejar meter a este, no llegar a que suba a este. Yo me adhiero a lo que dice Han-Wen y creo que la forma de decidir el voto no deberían ser las encuestas. Es decir, creo que las encuestas sí muestran tendencias, pero como ciudadanía yo sí creo que tenemos la responsabilidad de tener un voto un poco más argumentado y fundamentado, incluso teniendo en cuenta esto, ¿sí? Porque vemos las muestras que si bien han aumentado, pues en realidad de 6.000 personas a 40 millones de personas, pues en realidad sí como que yo siento que ahí es donde uno tiene que mirar para atrás, mirar un poco más desde lejos y tomar la decisión con base en otros múltiples factores sobre su candidato, y creo que me adhiero a eso que dice la profesora, y es uno no debería tomar las decisiones de su voto según las encuestas. Hay un dato de César Caballero que también me dejó pues así como pensativo, y es que él cree que van a salir lo dejó mínimo como múltiplo. Sí, la verdad, ver piensa y calma. O sea, van a salir a votar 20 millones de personas, ¿no? Sí, es el cálculo que él hace de 41 personas que están habilitadas. Sí. O sea, es importante ese número. Claro, pero siempre ese ha sido como siempre el promedio de personas que salen a votar. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?